Olá pessoal, bem-vindo ao West Talk. A gente está recebendo aqui Alejandro Di Marino, é o diretor comercial para a América Latina da Nortius. Alejandro, obrigado pela sua visita. Não, obrigado a você. É um prazer. Alejandro, você está aqui hoje, você está representando uma das maiores instituições de educação da Europa e, e, mas antes de falar um pouco da Nortius, como é que você chegou até a Norte, até aqui? Nací en Argentina hace 37 años y a lo largo de toda mi vida me he dedicado a la actuación. Sí, a la Actuação? actuación. Cines, televisión, novelas. Entonces empecé en Argentina desde los 8 años. A los 24 años viajé a México por un proyecto de una novela que estábamos terminando, que iba orientado hacia el público infanto-juvenil. Y cuando estuve en ese momento en México, de esos momentos así que ocurren porque tienen que ocurrir, me pregunto, ¿qué pasaría si yo viniera a vivir a México? Porque me pareció una ciudad espectacular, enorme, eh, como llena de oportunidades, ¿no? Uhum. Y bueno, creo que no lo pensé mucho. No pensé qué pasa cuando uno va Claro. creciendo, pero dije, bueno, vamos a probar. Volví a Buenos Aires y a las 2 semanas yo estaba instalado en México. Mas a atuação que você fazia já era profissional na Argentina? Você, Profesional, você, você 100%, sí. estudava para isso, Sí, né? claro, yo me formé primeramente como actor en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático Ah, en Buenos Aires. Y terminando esa formación, estudié marketing y comercialización porque siempre me llamó la atención. Yo siempre creo que un gran vendedor es también un gran comprador. Entonces a mí me gusta verdade. mucho comprar. Y, y a partir de ahí, sin pensarlo, me mudo a México y empiezo a trabajar también Duas como semanas. actor. A las 2 semanas de haber vuelto, dije, me compro un vuelo. Y entonces le dije en su momento a mi mamá, mamá, me voy a ir a vivir a México. Y mi mamá me dijo, tá bom, legal, a ver cuándo, ¿no? O Brasil é um grande consumidor de novelas Sí, mexicanas. eu sei. Ah, mas você fez alguma atuação Sí, aqui? Vecinos, he visto aquí una serie, una comedia de México. Maria Madalena, que é uma série Maria histórica da Bíblia, de Jesús y toda cómo se fue desarrollando toda la historia hasta la crucifixión de Jesús. Y eso fue bastante vista aquí, justamente en Brasil. De hecho, conocí a la persona brasilera que se encarga de hacer los doblajes de mi voz. Un Uau, día me contactó y me dijo, estoy haciendo el doblaje de este personaje del Dandy, un personaje que hice ahí del mundo criminal. Y me uau. decía, estoy haciendo el doblaje ahorita de Aqui em este São Paulo? personaje en Sao Paulo. Ah, Sí. No me acuerdo ahorita el nombre de él, creo que se llama Thiago o aham, Tomás o algo con T, no me acuerdo exactamente, pero bueno, total, lo conocí aham. porque me buscó por Facebook y me dijo, mira, aquí te mando los videos de lo que estoy grabando en portugués. Nossa, Y me que pareció bacana. espectacular. O sea, lo que iba con esto es que cuando yo me di cuenta que en realidad el crecimiento o lo que uno puede ir logrando tiene más que ver con las capacidades que uno desarrolla como persona, como ser, Aham, y por ende termina siendo un valor que te lo puedes llevar al lugar del mundo en el que quieras abrir ese camino. Es decir, a veces decimos, no, es que México es un país de oportunidad, Brasil es un país de oportunidad. Eh, Creo que al final todo empieza por saber si tú eres una persona de oportunidad. Porque a veces tenemos personas que sienten que nunca tienen oportunidad de nada, ¿no? verdade. Pero puede que más allá de todas las oportunidades que te presenta un lugar, es también uno tener esa, esa valentía o esa inconsciencia de Uhum. lanzarse a vivir, a experimentar, a probar. E, Y dentro de esa exploración, que ah, ahí va a responder la pregunta, sim. coincidencias de la vida, un proyecto que se aplazó, un proyecto de un film que hice en México que canceló unas fechas y se movió para Covid, otras, antes del COVID, antes, pero uau, más o aham, menos por sim, sim, ahí, sim, y yo aham, dije, bueno, necesito resolver, necesito ver qué voy a hacer. claro. Y dentro de todo eso, pues dije, bueno, aquí hay una oportunidad que tenía que ver con el área comercial, no Uhum. con el área de actuación, en educación para la salud. Nada que ver con lo que yo había estado desarrollando pues, en mi vida, ¿no? Pero sí lo había estudiado, por lo menos en el ámbito puramente teórico, É, ¿no? sim. Ajá. E, uhum. Y ahí fue que entré a una compañía española de educación
que se dedica particularmente a la formación de médicos para un examen a nivel nacional. Y llevé durante 7 años la dirección comercial de esa compañía que crecimos una barbaridad. Y ahí también encontré el sabor y la emoción de construir algo que en cierta parte no depende de una persona que te diga si estás aceptado o no estás aceptado, cosa que sí sucede en el mundo de la actuación. Es decir, una de las habilidades que creo desarrollé en el mundo de la actuación es entender que cada 1000 no me van a dar un sí, Este, pero que no todo mundo está preparado para resistir 1000 no claro. para llegar a ese sí. Entonces, entendiendo eso, Ujú. dije, bueno, efectivamente esa esencia que viví en la actuación tiene mucho que ver con el rol que desarrollamos en los aspectos de trabajo, de empresa, de negociaciones, donde al final, queramos o no, todos en nuestra vida tenemos diferentes roles, ¿no? No es lo mismo mi rol como esposo, a mi rol como actor, a mi rol como empresario, a mi rol como empleado, ¿no? O sea, todos jugamos diferentes roles siempre, ¿no? Llegas a tu Claro, casa claro, y es otro claro. Paulo, No, intrínsecamente, ¿no? claro, intrinsecamente. Entonces, Pero eso sí, a Nortius, e usted agora está em Nortius. Nortius aqui está, são 85.000 sí. alunos, e são, é uma instituição muito forte em Europa. E por que Brasil? ¿Por qué Brasil? Bueno, para mí Brasil es un país maravilloso eh, por muchos aspectos. Uno es porque pareciera que no necesita ningún otro país del mundo para funcionar. Algo parecido a lo que sucede con China, diría yo. Que llegas a esos países que tienen su propia idiosincrasia, su propio funcionamiento, su entendimiento. Por supuesto que el idioma es un primer pilar que te marca una diferencia con el resto de los países pues, que hablamos en español. Mas Brasil não é só São Paulo. Você conhece outros lugares também? Sí, Tá. claro, conozco Río de Janeiro, conozco Florianópolis, Ah, você já conozco, conhece o Brasil sí, sí, então. sí, Ah, conozco, ¿qué más conozco? Sí, bueno, pues sí conozco varios. Goiânia. Goiânia, claro, conozco varios lugares. Brasilia, Brasília, sim. sí, Ah, então você conhece já o sí, Brasil. todo a partir, digo, primera, en mi infancia por turismo, siendo argentino, Claro. era bastante común para nosotros venir aquí Ah, é a verdade. Brasil, Santa pero Catarina, né? sí, claro, Praios Inglés, sí, sí, ajá. Pero después, por trabajo, ¿no? Entonces, viendo Nortes. Brasil Sim. desde una perspectiva, como decías tú, ahora mismo, digo, avanzando un poquito en el tiempo, estuve 7 años en esta compañía de educación para médicos, y a partir de ahí me invitaron por cosas iguales, circunstancias de la vida, a través de uno de los directivos que estaba en esa empresa, que luego mudó a Northeast, que hoy lleva la dirección Latinoamérica. Habíamos tenido una muy buena experiencia trabajando juntos y me invitó al proyecto para llevar la parte de desarrollo comercial y Uhum, la parte de B2B, que era un área a explorar para la compañía. uhum, ¿Por qué Brasil? ¿Por qué Brasil para Northeast, no? sim. Bueno, solamente para cerrar lo anterior, efectivamente trabajé 7 años en esa compañía, salgo de esa compañía y uno de los directores de esa compañía migra a Grupo Norcius, que es un grupo educativo líder en formación en línea, formación hiper especializada, conectada a la empleabilidad. Y esto para mí significó efectivamente un reto desde la perspectiva de cuáles son aquellos países que tienen la capacidad y la posibilidad de desarrollarse en un ecosistema donde necesita fuertemente o que tiene fuertemente desarrollo de industrias, donde tenga sentido empezar a hacer upskills o mejoras, digamos, de la formación, de las capacidades, de las habilidades, del talento, para poder llegar entonces a un despegue profesional, ¿no? De quien toma la formación, Uhum. pero también internacional. Esa unión de factores, ¿no? De pensar en una población con suficiente industria, pero también con suficiente brecha. Esto luego lo cortamos. ¿Sigo normal o retomo? Não, não, não. Ah, ok, va. Entonces, esta brecha que existe normalmente, ¿no? Dependiendo del país, existen todos, pero la dimensión depende del país. Y Brasil yo creo que es líder
a nivel mundial de varias industrias y esas industrias en el mundo en el que vivimos hoy, que va a una velocidad espectacular, requiere o demanda lo mismo, modelos nuevos que tengan que ver con formación dinámica, flexible y sobre todo conectada con la industria. Porque tradicionalmente, cuando me tocó estudiar a mí, supongo cuando estudiaste tú también, los modelos educativos Sí, oficiales se basan y se basaban en una estructura aprobada, móvil, fija, que era igual a garantizar, entre comillas, un futuro, ¿no? De decir, bueno, si yo estudio contador, podré llevar la contabilidad, ¿no? Así, por exato. hacer un ejemplo Sim, sim, fácil. exatamente isso. Ese mundo cambió, ese mundo ya no es. Uhum, Y dentro de ese mundo, yo creo que los líderes están en las industrias. uhum. Y estoy seguro que esas industrias cuyo core business no es la formación, sino el desarrollo de un Aham, país, sim. requiere de valerse de recursos académicos, profesionales, de habilidades y de expertise para poder efectivamente no solamente decir, ah, bueno, qué bien que aquí tenemos desarrollada esta industria, sino que esta industria pueda ser pionera y ejemplo para el resto del mundo. Porque estamos en un planeta pues hiperconectado. Lo que suceda aquí en Brasil repercute del otro lado del mundo. Y yo veo en este país efectivamente que hay personas muy listas o muy preparadas para poder dar ese brinco que acompañe a todo ese desarrollo y a toda esa potencia que significa pues Brasil, ¿no? Me parece que, insisto, sé que es un país con su idiosincrasia muy marcada, eh, que tenemos que de alguna manera adaptar ciertos Uhum. modelos, ¿no? Não, eu até pergunto por que o Brasil, porque como é uma empresa que vem da Europa, ligada à Espanha, Sí, e na Espanha a língua, o castelhano ou o espanhol, já é fluente em toda a América Latina, menos o Brasil, sí, aí por isso que era muito mais fácil para mim, na minha cabeça, era você a Nortius entrar em todos os países para ele falar assim, "No Brasil, eu vou chegar um momento que eu vou no Brasil, porque a língua é mais difícil, eu vou ter que me adaptar para chegar até lá. sí, E só que daí você disse umas palavras aqui que é importante, por exemplo. Você disse assim, as pessoas, existem profissionais no Brasil, mas talvez falta uma capacitação. Por quê? sí, Porque o nosso modelo de educação, como toda a América Latina, sí, foi moldado como uma formação, como você bem disse, contabilidade para você ser o contador da empresa lá, não. E hoje em dia, o que mais você ouve é as pessoas ou os empregos vão deixar de existir em algum momento. sí, Então, nesse momento, a Nortes, pelo que eu vi, tem vários cursos. Um dos cursos que eu olhei lá é a parte de inteligência artificial. E pelo que você estava me contando, a inteligência artificial, ela meio que ela tá difundida em vários cursos dentro da Norte. Então, eu não estou falando de inteligência artificial na área de TI, mas sim, talvez até em, não sei, sí, veterinária, medicina, não sei, exactamente, esportes. sí. La inteligencia artificial nos podría dar para hablar mucho tiempo, pero Uhum. básicamente, efectivamente, hoy el mundo tech, la big data, el manejo de grandes volúmenes de datos, el saber manejar los software, se desarrollan cada día más herramientas y nuevas herramientas. Y para poder seguir el ritmo, porque no es solamente que exista la herramienta como es la inteligencia artificial, es los humanos seguimos siendo relevantes y creo que más relevantes a la hora de entender quiénes vamos a ser los responsables o quiénes son los responsables de seguir moviendo el ecosistema industrial, desde la perspectiva de que si somos incompetentes para poder dominar la herramienta nos va a dominar a nosotros. Esto es como tener una Ferrari estacionada, ¿no? Es decir, Sim, maravilloso, mas es un vehículo espectacular, pero si no lo sé llevar de punto A a punto B, ¿para qué me sirve esa herramienta? Entonces, efectivamente, la agilidad con la que se mueve el grupo educativo, el grupo Nortius, a través de sus diferentes formaciones especializadas en esports, en tech, en salud, donde sí, una de las vertientes es la inteligencia artificial. Hay muchas otras, blockchain, no sé, ah, se me ocurren, ¿no? Eh, inteligencia artificial aplicada a finanzas, justo que hablamos del esquema financiero, inteligencia artificial aplicada a sanidad, ¿sí? aqui fala que a Nortus tem mais de 600 cursos e Sí, mais de 80 entre mil. cursos y mestrados. E ela tem contratos com mais de 120 mil empresas. Ou Sí, seja, então o foco dela é
trazer os profissionais para dentro da empresa mesmo. É formar, mas não é só formar, é dar um diploma. É você pegar esse diploma e a experiência, entrega a experiência junto. Exactamente. E como você vê o futuro disso? Porque, de novo, né, a gente se ouve muito porque a transformação é muito rápida e a educação assim, o curso de medicina, tem alguns cursos, por exemplo, vou usar de medicina, que ele é de 10, 15 anos atrás, que é a mesma formação como vem vindo, como vem acontecendo. No caso da Nortes, como é que ela vê o futuro? Ela vê esse futuro, ela tem agilidade e como é que ela, deixa eu lembrar a palavra, que eu esqueci, resiliência. A Nortes é resiliente o suficiente para mudanças? Como é que ela é nesse contexto de curso? Pues creo que la pregunta que me haces la resolvería de la siguiente manera. Norcius trabaja activamente a través de 10 escuelas hiperespecializadas en estar siempre un paso por delante de lo que sucede en el mercado hoy. Es decir, 100% enfoque en el futuro. Cuando hablamos en el futuro, no hablamos solamente del futuro de la compañía. Eso viene por añadidura. Hablamos del futuro de la industria, del futuro del trabajador dentro de esa industria y por lo tanto del futuro de un estudiante que hoy aspira a formarse en algo que sea ágil, vital, flexible, adaptable y lo más importante, que no solamente, como decías, le entregue una certificación nacional e internacional. Que no solamente la Universidad de Madrid diga la formación de Paulo está acreditada por nosotros, sino que el programa sea de vanguardia, que pertenezcas a una bolsa de trabajo internacional, donde puedas tener oportunidades no solamente aquí en Brasil, también en Portugal, en España o en cualquier otro país de Latinoamérica o Europa, y que además de todo esto, seamos literalmente quienes acompañamos al profesional, al estudiante, a la persona que está avanzando en su formación, a la antesala de su nueva oportunidad laboral. Que esto puede ser un estudiante que recién se está graduando y que va a iniciar su desarrollo profesional, o puede ser un profesional ya con experiencia que quiera dar ese brinco de calidad, ese brinco de posición, y que para poder hacer ese siguiente paso necesita reforzar sus capacidades, sus habilidades y sobre todo entender cómo aplicarlas en la industria hoy. Entonces nosotros realmente tenemos dos aliados muy grandes. Uno es el estudiante y el otro es la industria. La industria hoy, a través de los convenios que hacemos y que servimos como puente para esto, la industria hoy le está dando oportunidad a esas personas que no tienen experiencia previa en la práctica de desarrollar sus habilidades prácticas. Y la persona que quiere desarrollarse y que tiene esa visión de futuro, le está aportando a la industria la actitud, el conocimiento, el tiempo y los recursos para poder aportarle lo que necesita. Porque efectivamente todos, cuando queremos iniciar una oportunidad y nos tenemos que enfrentar a una entrevista laboral, pensamos, ¿cuántos más no habrá mejores que yo? ¿No? ¿Cuántos más no estarán aplicando a esta posición? Y ahí es la última pata. No solo trabajamos con la formación y con el paso siguiente, que es la empleabilidad y la colocación en el empleo, sino que trabajamos con el perfilamiento del estudiante. Es decir, muchas veces me preguntan, ok, ¿tienen prácticas? Sí, tenemos prácticas, con 12.000 convenios que tenemos desarrollados en todos los países de Latinoamérica y Europa. Ok, ¿y en qué clínica voy a entrar? ¿O a qué empresa voy a entrar yo cuando me esté graduando? Y ahí mi pregunta, porque me interesa saber, es diferente. Es, tú, Paulo, que hoy todavía no iniciaste a estudiar Big Data, ¿cómo sabes en este momento qué tipo de profesional vas a ser y cuál va a ser tu mayor área de interés? A mí no me interesa que entres a una empresa que no te vaya a aportar nada. Yo creo que tú entres a una empresa que va absolutamente de la mano con aquello que más te interesa desarrollar para tu habilidad, para tu objetivo. Necesito conocer quién eres como profesional, quién eres como persona y con qué objetivos, definirlos y entonces encajarte en ese eslabón de la industria que necesita de tu talento y que va a apostar por tu desarrollo. Y eso yo previamente no lo había visto, me apasiona, me entusiasma y creo que Brasil tiene, tanto el lado de la industria como el lado de la población, una brecha espectacular a la que podemos servir de puente. Y no te hablo de medio año. De aquí a 10 años, el mundo va a seguir cambiando, la IA va a ser imprescindible, no la vamos a poder apagar y es mejor que estemos preparados. Y por eso
gran parte de la inversión del grupo está focalizada en qué viene en el siguiente paso. Pessoal, obrigado. A gente recebeu aqui o Alejandro. Alejandro, obrigado pela sua visita a West Talk e obrigado. Obrigado para todo el mundo y es un placer para nosotros estar aquí en Brasil. Estoy seguro que vamos a estar haciendo cosas muy grandes con ustedes. Gracias.